Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, el programa estelar de entrevistas en Canal 36. Estamos listos para iniciar de inmediato, para darle la bienvenida a nuestro distinguido invitado de hoy, el doctor Elíazar Ramos. Qué gusto saludarlo, doctor. Bueno, un placer. Qué gusto poder platicar con usted. Hay varios temas, hay que decir que el doctor Elíazar Ramos pues tiene una vasta experiencia en el tema que tiene que ver con la ganadería y los temas conexos, con una visión de país importante que vamos a aprovechar, que es importante que en estos tiempos de campaña política podamos abordar temas de país, acá solo el interés particular y temas que son burdos, absurdos, que no le interesan a usted, pueblo. Entonces tenemos que abordar temas que le interesen a la población. Doctor, antes de iniciar con el tema como tal, me gustaría que nos hiciera una reseña de su experiencia, sus aportes a la sociedad, libros que ha escrito. Es usted una persona que ha hecho un aporte importante acá en el país. Mucho gusto. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de este prestigiado programa. Ante las invertebradas muestras de capacidad de todos los políticos de todas las décadas y sobre todo la forma epiléptica en que han venido manejando las políticas en el campo de la producción y productividad, resulta que es obvio que en Honduras hay alrededor de 4 millones de hondureños que viven en pobreza extrema, más de 200,000 familias que tampoco tienen trabajo en el campo. Sin embargo, quiero manifestar que nosotros los hondureños tenemos un potencial enorme de riqueza, especialmente en el bosque con 7.5 millones de hectáreas. Yo no admiro a los países del Medio Oriente, los países petroleros, porque ellos tienen enterrada su riqueza. Yo admiro en Honduras, nuestros bosques yacen a la vista, crecen sin ningún aporte de mano de obra, ellos crecen encima de las piedras. Por el otro aspecto, la parte agrícola, que es el otro rubro de mucho potencial de riqueza en Honduras, que no logra tampoco salir adelante por falta de políticas que los gobernantes de todas estas décadas que mencioné lo han hecho a un lado, lo han marginado, y esto refleja los grandes índices de pobreza que tenemos los hondureños. Yo en 1988 empecé una investigación cuando el gobierno, de que en paz descanse, del ingeniero José Azcona Hoyos, trajo alrededor de 43 millones de ganado de alta calidad genética. Cuando eran 2 años, este ganado ya había muerto totalmente. Ahí empecé a investigar. En 1992 ya tenía mi estudio primario y le anuncié a Honduras, vamos a perder el ganado. Me tildaron de loco, me denigraron, y ahora mis presagios de ayer hoy se hacen realidad, porque ya son la propia Secretaría de Agricultura y Ganadería quien con sus propias manos reconoce, según este estudio que es de ellos, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que se han perdido alrededor de 1.600.000 cabezas. Esto, no, si me hubieran puesto atención, me hubieran escuchado, Honduras actualmente anda alrededor de 800 y pico mil cabezas. Si me hubiesen escuchado, anduviéramos arriba de los 25 millones solo de vientres en ganado. Honduras es un país que se está quedando sin este alimento. Somos alrededor más de 8 millones de hondureños, apenas tenemos 800,000 cabezas. Lo que hemos pasado, que antes exportábamos, ahora somos importadores de un país de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica con la leche, Nicaragua, que es el que nos ha estado salvando mucho. En Honduras vamos a quedar sin ganado dentro de 15, 20 años, si no se establecen verdaderas políticas que vengan a ayudar a la producción y productividad. En Honduras, esto suma, yo estoy dando las pérdidas económicas brevemente. Si sumamos ese 1.600.000 cabezas, que actualmente vale 40, 50.000 lempiras una vaca, poniéndola a 20.000, ahí nomás son 36.000 millones, no 36 millones, 36.000 millones que hemos perdido como país pobre. La natalidad en Honduras, en otros países, o lo ideal es del 85%, en Honduras es del 53%, estamos perdiendo una fortuna. Para que en Honduras nazca un ternero se necesitan 4 vacas, cuando deben ser 4 terneros. Tiene números de 2.400.000
la fortuna que se pierde es el promedio de producción de leche, es de 3 a 4 litros, cuando lo ideal es 10 litros. ¿Por qué sucede esto? Porque estos sectores han estado abandonados. No hay carteras de proyectos, especialmente en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Pueden cerrarla y ni cuenta se darían los productores en la rama de la ganadería. Por eso nosotros vamos hacia un agujero de pobreza extrema, porque no estamos explotando nuestros verdaderos recursos que nos pueden llevar a mejores niveles de vida. En Honduras he visto que tampoco ninguno de los gobiernos ha contemplado ningún plan de trabajo en estos rubros, lo que nos ha llevado a una situación precaria propiamente. Ahora, doctor, ¿a dónde comienza el declive de la ganadería en Honduras? ¿En qué momento? ¿Cómo se perdió? El otro día veníamos por la carretera de Olancho, me comentaba mi compañero Javier Aguilera, que esos sectores eran impresionantes, ver la cantidad de cabezas de ganado, etcétera. ¿Dónde comienza el declive? ¿Dónde se pierde ese tipo de cosas? Se empieza con el gobierno de Callejas en 1992, cuando desarticuló, desmanteló todos los servicios de extensión agrícola, se llaman, donde están los técnicos directamente con los productores. Al estar los técnicos con los productores, Honduras desde ese entonces está en producción, pero no hay productividad porque no hay las transferencias de tecnologías de punta. Honduras se ha quedado con montas de sementales cuando hay transferencia de embriones en otros países. Aquí, por ejemplo, Brasil tiene alrededor de 250,000 cabezas de ganado. Nicaragua anda arriba de los 6 millones de cabezas de ganado. Actualmente los gobiernos no hay inversión tampoco. El problema es que los préstamos son muy altos. Últimamente dijo el ciudadano presidente que se daban 1.500 millones para la ganadería, pero estos dineros se los llevan quienes mejores garantías tienen, los desvían para grandes negocios, pero los medianos y pequeños productores no tienen. Nosotros, ¿cómo es posible que estemos importando frijoles de Etiopía cuando tenemos valles impresionantes, el valle de Sula, todos estos valles llenos de agua, el valle de Laguán, el valle de Leán, el valle de Comayagua, el valle del Guayape, de Jamastrán, de Comayagua, de Choluteca? Entonces tenemos un recurso humano que son también un gasto millonario el que se ha hecho formando ingenieros agrónomos. Nosotros tenemos los recursos para poder, pero lo que sucede, tenemos más de 10,000 ingenieros agrónomos que se gradúan y no están prestando su función para la cual se formaron. Cualquier otro trabajo están haciendo, menos este. Entonces Honduras sigue formando ingenieros agrónomos en el Curla, en la UNA, en el Zamorano. ¿Para qué queremos tantos ingenieros agrónomos si no les estamos creando espacios o políticas? Si estos ingenieros agrónomos tuvieran garantías, estuvieran incorporados en el campo. En Honduras todas las tierras casi están ociosas. Imagínense que Israel solo tiene el 2% de agua de lo que nosotros tenemos. El Salvador, que es un país pequeño, anda más de 500,000 hectáreas de riego y Honduras anda alrededor de 120,000 hectáreas. Cuando el 68, 69, algo así, Honduras fue el granero de Centroamérica, pero allá hubo una inversión capital salvadoreño y mano de obra salvadoreña en ese entonces, cuando la guerra quedó un cementerio. Y yo no sé por qué fracasan los proyectos en Honduras. En el proyecto Guayape estuvo en manos de unos canadienses y era un éxito completo el proyecto. Se fueron los canadienses y todo quedó abandonado totalmente. Yo le he pedido a los gobiernos, a todos los gobiernos, les he comparecido ante la prensa, la radio y la televisión para que le pongamos mano a donde está la riqueza de Honduras, porque nuestros paisanos emigran hacia el norte porque no tienen esperanzas y sus niveles de vida son demasiado infrahumanos donde viven. Aquí en Honduras, a la mayor parte de los niños, ellos comen una tortillita con sal en el campo. Tengo más de 30 años de andar o en la ciudad.
Y esto no puede ser posible cuando nosotros tenemos la riqueza. En Honduras hay un banco, Banadesa, que fracasó, que está media asta, y crearon Banprovi con el gobierno del ingeniero Carlos Flores, un banco de segundo piso. Y este banco canaliza dinero al 3%, algo así, y la banca privada lo manda al 7%. El que aplique un préstamo de estos y hipoteque su propiedad la va a perder. Yo le recomiendo que no lo haga, pero porque el gobierno no lo hace al 1%, en otros países hay subsidios en Estados Unidos. Es más, se les premia al productor que entre más produce y mejor calidad de alimento produce, es premiado. Y en Honduras debemos retornar con políticas orientadas a llevar al país al desarrollo. Yo conozco de un país, Finlandia, ellos viven del bosque, los finlandeses, y en Honduras tenemos grandes, enormes de árboles, ya madera de color se terminó. Si nosotros lográramos entrar a la industrialización con estos sectores, Honduras no tuviera necesidad de que nuestros paisanos se fueran para el norte, en donde nuestros son mutilados, son asesinados, las mujeres son violadas, y para colmo de males, nuestros niños también están emigrando hacia ese país. Hay una emigración enorme del campo a la ciudad, porque los gobiernos no han hecho inversiones ahí en esos lugares. Ese es el problema que nosotros tenemos. Si le damos una mirada a los planes de los presidenciables, los planes de desarrollo, no contemplan ninguno de estos rubros. Ellos dicen, vamos al turismo, Honduras no es turista. Mire, el presidente anterior, Obama, le decía a sus paisanos, eviten ir a Honduras porque es uno de los países más criminales del mundo. Entonces, debemos desarrollar donde nosotros tenemos el potencial. Ahora, doctor, ¿cuál es la realidad de la ganadería en Honduras? ¿Cuántas cabezas de ganados tenemos hoy por hoy acá en el país? Mire, tenemos alrededor de 800 y pico mil cabezas, y de ese ganado no sirve. Una de las causales principales... Nada de esos 800,000 sirve. Eso no sirve, consume más de lo que produce. Por eso ellos se están retirando a Palma Africana, a otros negocios. Ahorita si va a comprar una finca en Honduras, la que vaya se la venden, porque esos señores están en rojo, no están ganando. El que tiene una finca de esa es que la está manteniendo o la está oxigenando con dinero de sus otros trabajos, pero propiamente no hay rentabilidad en el, no es autosostenible. Ahora, pero cuando usted dice que el ganado es de mala calidad, ¿por qué es de mala calidad? ¿La raza? Qué sé yo, ¿por qué es de mala calidad más de 800,000 cabezas de ganado que tenemos en Honduras? Bueno, no ha habido interés de parte del gobierno en liderar políticas en el campo del mejoramiento genético. Ellos están solos en el campo, los productores. Mire, solo en el gobierno anterior, en el departamento de Olancho, en cuestión de un mes se murieron más de 100,000 cabezas de ganado. ¿Por qué? En parte de este síndrome, en un 70%, este síndrome que descubrí es uno de los actores, y lo que descubrí no solo es para Honduras, es a nivel mundial. De esto no se escapan los norteamericanos ni países europeos, pero yo he tenido un obstáculo de los más grandes que he tenido, es el propio gobierno. Cuando se preguntan por su servidor, ellos es como que les pegan una bofetada en la cara, por el hecho de que yo les digo qué es lo que está sucediendo y cuál es el problema. En otros países, yo estuve en Cuba, en el 2006, estuve aquí en este Congreso Mundial, que estoy registrado, aquí estuve en La Habana, Cuba, y expuse, y yo tenía oportunidad inmediata en ese país. Aquí, si no está agarrado de un político, no va a tener resultados. Aquí hablan ellos de educación, van a escuchar el discurso ya trillado que van a ayudar a la educación. ¿Cómo es posible? Si en Honduras hay miles de profesionales que han egresado de las diferentes carreras y no tienen trabajo. Sí, ahora, de nuevo, usted me dice que genéticamente, la raza de las vacas acá en Honduras o del ganado en términos generales, ¿es malo genéticamente? Es un ganado que no es ni chicha ni limonada. ¿Tiene nombre esa raza que hay acá en Honduras? En gran parte son no tenemos una ganadería élite,
en primer lugar, porque el ganado está con este problema que ha anunciado el síndrome hematológico de las vacas flacas. Esto es a la vista. No es como cuando Copérnico dijo, yo no estoy diciendo como Copérnico cuando dijo la Tierra se mueve, y yo no siento que se mueva la Tierra, no sea un terremoto. Pobre Copérnico cuando le dijeron que lo iban a cortar la cabeza, pero después vino Laplace y lo ratificó. En Honduras no hay, esto sale de Honduras, lo mío, y fueron sorprendidos, pero la costumbre es que la tecnología viene de afuera, no de aquí para allá ni entre nosotros. Es las instituciones que fueron creadas como Dicta, que fue creada para transferir tecnologías, ese lo pueden cerrar y tampoco funciona. La verdad es que los ganaderos están solos. Nicaragua ha crecido enormemente, la ganadería de Costa Rica, porque sus gobiernos se preocupan por la asistencia técnica de los técnicos están presentes. Aquí se le muere el ganado o sus animalitos a las personas que están en estos quehaceres, y parte de novedad no importa totalmente. Cuando se murieron más de 100,000 cabezas de ganado, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería no le interesó ni le interesa. No le interesa porque esto no trae riqueza personal. Esto es una riqueza para el país, pero si esto llevara raja para los funcionarios, hace muchos años se hubieran creado políticas. Si es mala la raza, genéticamente hablando, del ganado acá en Honduras, entonces, ¿cómo es la calidad de la carne, por ejemplo, que se comercializa acá en el país? Nosotros incluso tenemos un gran problema. En el gobierno anterior se jactaban de decir, estamos exportando tantos miles de furgones. ¿Y qué sucedió? Que inmediatamente hubo el impacto. Se quedó desabastecido el mercado nacional, la carne subió de manera impactante también. Actualmente están exportando carne para Taiwán, que les piden 15 contenedores mensuales, apenas ajustaron 6, y también van a volver a causar un desabastecimiento del mercado nacional. Esa carne que se consume en gran parte en Honduras no tiene los niveles de inocuidad, no hay inspección en todos los rastros. Hay uno en San Pedro Sula que despacha carne de una empresa, es la única. De ahí todas que habían como 4 certificadas por la FDA, esas fueron cerradas porque no hay producto en Honduras. En Honduras... ¿Actualmente no hay producto? No, estamos importando. Entonces, de Nicaragua, pero se estaban quejando que de Nicaragua estaba entrando mucha carne acá al país. ¿Todavía sigue esa tendencia? Es que no somos competitivos, porque no somos competitivos, ni siquiera logramos garantizar nuestra propia seguridad alimentaria en carne, leche, no digamos arroz, frijoles, porque si la cuestión es bastante grave. El ciudadano presidente dice van 1.500 millones, van 200 más, dice, pero eso es un anuncio en un lobby, eso es en un spot publicitario, pero en el campo están solo los productores, no hay financiamientos, no hay apoyos. Nicaragua trajo sementales del extranjero y se los dio a las comunidades. Aquí si usted quiere comprar un semental le vale más de 100,000 lempiras. Entonces una persona de nivel medio y pobre no tiene acceso a poder mejorar. Esos han sido los problemas que ha tenido Honduras, que el Ministerio de Ganadería y Agricultura fue creado para liderar políticas en estos campos y no ha sido funcional absolutamente. Ahora, le consultaba respecto a la calidad de la carne. Si están exportando carne a Taiwán y quizás a otros lados de la región, ¿quiere decir que la carne es de buena calidad o no? La que mandan allá, la que nosotros comemos aquí son pellejos, váyase a Prondeca, y es un ganado sumamente flaco, vacas viejas de descarte, eso es lo que comemos. Y los niveles de inspección, Honduras está llena de brucelosis, de tuberculosis, que son enfermedades transmisibles a los humanos, y no se llega a obtener ni siquiera un control de esto, porque usted come carne de Danlí, de Choluteca, de Juticalpa, eso no tiene inspección veterinaria, no hay profesionales
entendidos en la materia que puedan inspeccionar. Nosotros, por eso hay varias enfermedades en Honduras que las hemos adquirido porque no tenemos los niveles de inocuidad de estos productos. Entonces, para esos países sí ya tienen algunas empresas los estándares sí, para poder despachar. Ok, sobre todo Taiwán, y entiendo yo que hay algunos países de la región. Ahora, tanto así es el problema que se tiene que importar carne. Y vemos que llega mucha carne congelada a los supermercados o a las tiendas con franquicias internacionales como PriceMart o Walmart y estas. Vemos que con mucha facilidad está a la mano carne. Pero también, ¿quién supervisa la calidad de esta carne? Que viene congelada, que dicen que viene de los Estados Unidos. Sí, no tiene los niveles de inspección en Honduras. Si no lo tenemos ni para nosotros mismos, de la carne doméstica, mucho menos que va a tener controles de carnes que vienen del extranjero. Supuestamente esas carnes vienen certificadas, que no traen, que vienen con los niveles adecuados de inocuidad. En Honduras, imagínense que el engorde, los engordes de novillos, en Honduras solo se gana el 0.7 diario, cuando debe ganar 2 libras diarias. Nuestros terneros son destetados a los 12 meses, a 12 meses pesando 250, en otros países en 8 meses a 380 libras. Nuestros novillos vienen a ser sacrificados a los 36 meses, en otros países a los 18 meses. Entonces ahí está perdiendo una fortuna el país y ellos no logran salir adelante, los productores, porque no tienen el apoyo directo. No es cuestión de dar 1.500 millones de lempiras y si no tiene el soporte técnico que le garantice a usted que va a seguir adelante. Antes en Honduras se acostumbraban la gente del campo a venir a vender productos acá a la ciudad, sí, huevos, pollos, y hoy vienen a comprarlos, porque ¿qué es lo que ocurre? Que allá ellos también están solos, viene la peste que le llaman ellos, y le mató todas las gallinas, los cerdos, y quedaron sin nada, porque no hay una acción de parte del gobierno para ayudar, y esto ha provocado que miles de personas del campo se vienen a la ciudad, en donde, pues aquí no hay nada tampoco en la ciudad. Bueno, esto en el caso de los productores de carne. En el caso de los productores de leche, que uno presume que aquí el mercado es grande porque están las grandes procesadoras que le compran al productor y que son las que nos comercializan acá localmente la leche. ¿Cómo anda ese rubro? Anda también, estamos importando. Somos importadores de leche. Está bastante la Dos Pinos. Bastante, está entrando con productos de alta calidad. Sí, y esta es una cooperativa en Costa Rica. Pues. Sí, entonces, porque Honduras dejó de ser competitivo, no logra mantener las necesidades elementales del pueblo hondureño en carne, leche, huevos, porque estos rubros se fueron decayendo a tomar niveles ya críticos. Para que le esté diagnosticando hoy que dentro de 15, 20 años no hay ganado, estoy basado en un estudio científico que me dice que la ganadería se termina. Y ellos mismos tienen el estudio, si se está reproduciendo el ganado, que necesita que una vaquilla en Honduras viene a parir a los 40, 42 meses, cuando debe parir a los 24, ya perdió 2 partos, 2 lactancias. Entonces esas pérdidas las asumen los productores. Y es por ahí que viene cayendo la ganadería. Entonces, yo tengo las respuestas para esas causales, pero no me ha sido posible. Cuando fui donde me dieron yo pedí una audiencia al presidente pública, me dieron esta plana, y voló inmediatamente el actual viceministro de Ganadería, inmediatamente 1 hora y me llamó y después me cerró las puertas. Así que me cerró las puertas, yo fui al Congreso para que vía Congreso se le pusiera mano a este problema. Allá fue a sabotearme la presentación al propio Congreso Nacional de una manera... ¿Quién? Pues
Él se llama, es de apellido Osorio. Entonces, ese es el otro problema que hay. Este señor no tiene ni idea de lo que es este problema porque es un ingeniero agrónomo. Y ese Ministerio de Ganadería y Agricultura ha estado en manos de ingenieros agrónomos, especialmente de Zamorano. Ellos son los responsables del desastre. Entonces, yo conozco México, allá estudié, y allá el Ministerio de Agricultura y Ganadería están separados en Estados Unidos, en Costa Rica. Por esos países les ha ido muy bien en estos rubros. Y a mí me preocupa de manera ostensible que esto se esté desapareciendo, este rubro, porque esta es la seguridad alimentaria del pueblo hondureño. Nosotros no tenemos capacidad para importar estos productos de otros países. Eso lo pueden hacer los japoneses, lo pueden hacer Taiwán, porque ellos tienen grandes tecnologías, la electrónica, tienen los carros, y entonces pueden comprarnos todos y no hay ningún problema, pero nosotros no entramos a ningún campo en industrialización, no tenemos salida. Y a mí me preocupa que los actuales aspirantes presidenciales ni siquiera mencionan estos campos cuando esto es lo vital en Honduras. Honduras necesita retornar nuevamente a su producción y que entre la productividad, porque los ganaderos, los productores hacen esfuerzos, pero ellos solos, sin conocimientos. Imagínense que aquí el actual presidente trajo técnicos expertos en riego de Israel, cuando el mismo gobierno ha mandado a formar a Israel a Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? Él venía un técnico en ganadería. Yo venía saliendo de un programa televisivo y le dijo el periodista que si me podía llevar, lo invitaron que si me podía llevar, y le dijeron que en ningún momento podía ir yo ahí. Y entonces, ¿cómo es que va a dar una conferencia cuando esto debe ser abierto, debe ser público? En Honduras están los recursos, pero como esto se politiza, no tiene padrinazgo, no tiene padrino para que lo apoyen. Ese es el problema que nosotros tenemos, que no logramos aprovechar nuestros recursos que tenemos. Estos más de 10,000 ingenieros agrónomos que cuestan una fortuna no están trabajando en nada y seguimos formando cualquier cantidad. Entonces, ¿para dónde vamos? Pero sí hay muchas fincas, la mayoría de las fincas en Honduras están a la venta. O pueden alquilar las tierras, no invadir, irnos a alquilar esas tierras con opción de compra. Ahora, yo creía, por ejemplo, en el tema de la leche, que empresas como Lactosa, la de la Sula, ¿verdad? Sí, sí. Eran una alternativa para los pequeños productores o para los productores o los ganaderos acá en el país. Porque entiendo que ellos distribuyen y exportan hasta varios litros de leche. Sí, ellos compran a un grupo élite. ¿Ah, sí? Sí, son un grupo élite los que compran leche. Pero no dicen que pagan poco por el litro de leche, ¿o no es así? Pagan bien poco. Aquí en Honduras... ¿Qué cuesta el litro de leche? Anda alrededor de 6 lempiras, es fluctuante, pero creo que ellos pagan como al 11 lempiras. En Honduras es más caro un litro de agua que un litro de leche. Entonces ellos, los productores, están pues en bancarrota completamente, pero ellos no piden que les den dinero. Ellos lo que quieren es la asistencia técnica, el técnico experto para que ellos puedan maximizar sus producciones. Eso no existe en instituciones del Estado. No. La SAC no es una alternativa para los... La pueden cerrar y ni cuenta se dan ellos, no se dan cuenta. Yo considero que deben tomar en cuenta los aspirantes presidenciales que el que gane, los técnicos vayan a ejercer en el mayor potencial de riqueza, de producción del país. Usted llega donde llegue y ahí se murieron los animales. Bueno, ese no es problema, ese es problema del productor. Entonces, no es que el hondureño no sea emprendedor, sí lo es, y la prueba más evidente son quienes están en Estados Unidos. Pero Juan Orlando dice, este es un país de oportunidades, pero eso no es cierto. Aquí la oportunidad la tiene el que tiene garantías. Imagínense canalizarle, abrir un banco que se llama Banprovi, cuando compite con Banadesa, y eso no se permite en el gobierno. ¿Y la fusión cómo la ve?
Ya lo fusionaron, pues. Sí, están fusionándolo, pero no debe fusionarlo, debe seguir un banco líder que lo tienen en todos los países. Bueno, pero entonces trajeron, no, como prácticamente está quebrado el Banadesa, trajeron un privado. Sí, pero Traen a Banrural. Se supone, y usted lo tuvo que haber escuchado, que Banrural iba a ser la alternativa para los productores en Honduras. No, y que Banrural iba a prestar lo que no presta los otros bancos. no, porque no tiene, los préstamos son totalmente elevados. La tasa de interés. Sí, la tasa de interés son elevados, y si usted quita un dinero de ahí y si lo va a pagar con ganadería, mejor entregue su finca de una vez, que ya la perdió, porque no hay rentabilidad en este rubro. Por eso ha ido desapareciendo, porque nadie va a estar trabajando para perder, y ellos están en pérdidas. Los ganaderos. Sí. Entonces Banrural no ha sido una alternativa para los productores. Ni lo será. Absolutamente. Por el tema de la tasa de interés. Las tasas de intereses, y son bancos sumamente exigentes, le prestan a corto plazo, y la ganadería es a largo plazo. Los préstamos deben ser a largo plazo. Viene acá y quieren lo que se llama, que están sacando un proyecto de un préstamo de esos fondos FIRSA, entonces están pidiendo inocuidad a los productores. Pues le dice, hágase un piso aquí, pero el piso pasa de 250,000 y lo va a pagar si apenas le quedan ni para los trabajadores. Pero puede quitar prestado. Si quita prestado, le quitan la finca, ¿va? Y Honduras no, en esto, ¿qué es lo que nosotros somos? Porque nuestras tierras son excelentes. Tenemos tierras excelentes totalmente. Mire, está Colón, que lo conozco muy bien, pero no logramos identificar las tierras para lo que tienen mayor vocación. En Colón tienen ganado, y el ganado anda hasta la mitad de las patas lleno de agua, y el ganado no resiste casi eso, pero ahí es para arroz. Ese Colón puede mantener a Honduras y Centroamérica en arroz, y como es que importamos el 70%, el departamento de Olancho puede mantener en queso, carne y mantequilla a Honduras y Centroamérica, y ya lo probó que puede perfectamente, pero con otras políticas diferentes en el campo de la producción y productividad, con financiamientos bien baratos a largo costo. Incluso estos rubros son subsidiados en otros países, gozan de subsidios en Estados Unidos, en Europa. Ahora, el bono tecnológico que se distribuye, entiendo, en el gobierno de Manuel Zelaya. Creo que ahí fue donde surgió, y ahí murió también, creo, el tema del bono tecnológico. Sí, ¿es efectivo o no era efectivo esa política? No es efectivo, ni lo que están haciendo ahorita. Le cambian de nombre, porque una se la dan a los activistas políticos. Imagínense que le dan a activistas que no tienen tierra y van a vender. ¿Y qué pasa cuando le llega con la bolsita de maíz? Él no va a esperar 3, 4, 5 meses, él se lo come. Cuando lo dan, él se va a comer eso porque ahí hay hambre. Entonces, la cuestión es de conseguir financiamientos supervisados con técnicos. Aquí hay gente que quita 5, 10, 20 millones por su garantía, y ese dinero lo desvía, no va para el agro ni para la ganadería, lo desvía para otros negocios más rentables. Si se supervisaran, entonces habría un impacto en la seguridad alimentaria en Honduras. Aquí la canasta básica sube permanentemente, está subiendo en Honduras hasta convertir en no accesible para muchas familias. La seguridad alimentaria es una de las prioridades de un país, porque una gente que tiene hambre, el estómago no espera, los niños tampoco. Cuando dan esa bolsa solidaria, yo la considero la peor ironía, porque ¿cómo es que le va a dar de comer a un niñito? No tiene comida, sí le va a dar 3, 4 días, pero ¿cómo le explica a este niño cuando los 4 días se terminó esta bolsa solidaria? Si este niño no entiende que se terminó, que ya no hay más, entonces es donde yo no entiendo las políticas de todos los gobiernos que hemos tenido. ¿Y cómo es que nosotros no desarrollamos
lograr un desarrollo de Honduras no es extraterrestre porque tiene los recursos, pero eso no les interesa a ellos. Es que es un tema a qué le va a apostar el gobierno de turno. O le apuesta a infraestructura, que yo siento que andan bien en infraestructura, nuevas carreteras. Si nos vamos a la capital, muchos proyectos de infraestructura, es una apuesta. Dicen, bueno, preferimos tener buenas carreteras que tener una excelente producción agrícola. Es una decisión de gobierno, buena o mala. Desde la perspectiva que usted nos plantea hoy, es malo que un gobierno no invierta en la producción agrícola, porque es el tema de la seguridad alimentaria que debe de prevalecer, entendemos, en cualquier gobierno. Pero este gobierno y otros le apuestan a la infraestructura, le apuestan a otro tipo de situaciones más que a la producción agrícola. Yo pienso que debe de compartir, de no irse radicalmente a la infraestructura. Si usted ve los puentes de nivel que están haciendo, es excelente todo eso, no ha venido a ayudar aquí en la capital, pero a la par hay unos grandes cinturones de miseria, gente que no come. Entonces, ¿cómo es que se están haciendo esos puentes y acá no hay comida en todos esos barrios? Cuando va subiendo esos puentes, mire, ahí están los grandes cinturones de miseria de gente que no come. O sea que el gobierno no debe de descuidar la seguridad alimentaria de un pueblo hondureño. Debe ser prioridad, porque un niño infraalimentado, ese niño no aprende en la escuela, no va a aprender, no tiene rendimientos. Aquí en Honduras usted va a ver que en la tarde va una gentes pálidos, tristes, que salieron a buscar trabajo y no encontraron y no llevan nada. Son campesinos. Sí, no llevan nada. Ese es un problema, la migración interna acá en el país, del campesino que no tiene que producir. Se viene a la capital, viene a vivir en la periferia y viene acá a aventurar, porque aquí en la capital no hay oportunidades. Y los gobiernos tienen que identificarlo, o sea, acá no hay oportunidades. Doctor, no hay oportunidades para el profesional. No hay oportunidades para usted que tiene un título universitario, que tiene maestría, que tiene doctorado. No hay oportunidades. ¿Qué oportunidad va a tener un ciudadano que viene del campo y que lo único que sabe hacer, y rectifico, no es lo único, porque no es cualquier cosa, producir la tierra es una actividad importante? Entonces, los gobiernos, dice la gente que no se vaya para los Estados Unidos, que no miren a las personas. Pero ¿qué hacen para que ese campesino siga produciendo? Para que el campesino tenga la posibilidad de ser autosostenible, darle comida a su familia, pero también producirle al país. Usted decía algo hace poco, me parece a mí impactante y vergonzoso para cualquier gobierno. Y no solo para cualquier gobierno, para la clase política que esté en el poder, para la clase política que está en la oposición. Acá la oposición política habla de todo. Pero usted cree que a la oposición, si tiene una gran responsabilidad el oficialismo, no digamos la responsabilidad de la oposición, que se supone que es la que tiene que velar porque haya mejores estadios para los hondureños. Pero ¿quién habla del tema de desabastecimiento de granos básicos en este país? Que es una vergüenza, es una pena que con las extensiones de tierra que tenemos en Honduras hay que importar arroz, que hay que importar frijoles, que hay que importar maíz. Y no es que esto era el granero de Centroamérica. Ahora, hay un gran negocio. El negocio es practicar una agricultura de puerto. Porque en el arrozazo del gobierno anterior, fueron dos arrozazos, se robaron más de 2.000 millones. ¿Y cómo fue ese arrozazo? ¿Cómo fue eso? Lo trajeron para una merienda de los niños. Y resulta que ahí estuvo el gran robo. Además, se fue incluso el viceministro de Economía o de Hacienda, lo despacharon. Fue un escándalo esto. Sí. Cuando traen granos básicos del extranjero, ahí va la raja. Entonces es donde el funcionario público... Y se quiebran al productor nacional. También lo dañan porque hay una sobreproducción. Cuando yo estuve en Monterrey, allá en los 79, hubo una sobreproducción de sandía cuando estudiaba allá. Y esa sandía la mandaron toda al río para no afectar el mercado nacional en los Estados Unidos. Y aquí la situación es que yo creo que ese Ministerio de Agricultura y Ganadería debe ser llamado por el Congreso Nacional, porque es un atentado completamente jugar con el estómago del pueblo hondureño. Es el hambre el que está azotando
a Honduras. Lo azota porque, y estas familias emigran buscando mejores condiciones de vida. Yo pues tengo 30 años de andar y yo miro niños comiendo una tortillita con sal y un poquito de margarina. Bueno, eso es tierra adentro. Pero doctora, acá en la capital de la República ocurre eso. Mucha gente, porque la gente a veces prefiere tener tele y no comida, ¿verdad? Entonces mucha gente de lo que nos está viendo no tiene mañana qué comer. No tiene mañana qué comer. Pero sí continúa confiando en los políticos tradicionales que le han hecho tanto daño a Honduras. Totalmente, yo creo que Honduras, el pueblo hondureño ya debe de identificar a otros personajes para que vayan a figurar a la palestra pública, sobre todo en el Congreso Nacional, sobre candidatos presidenciables. No, Honduras no es con cuestión dice ruta de la esperanza, dijo un precandidato, un candidato oficial. No, no es retórica, no es de semántica, es de un problema de estómago muy peligroso y muy delicado. Honduras es rescatable, se puede rescatar, pero atracando, agarrando los rubros de donde nosotros tenemos riqueza. Usted manifiesta que hay inmigración de la ciudad al campo, pero ¿qué tal que nosotros maquiláramos los bosques con el valor agregado? Si a Honduras en este momento le pidieran 1000 puertas, un país no las vende porque no tiene capacidad, y como es que tenemos el bosque y no podemos maquilar, no tenemos los embajadores, los cónsulos en otros países que pueden promover las ventas de esto, y entonces si maquiláramos industrialmente el bosque, faltarían brazos en los hondureños. Pero hay cierta indolencia de parte de los políticos, un cinismo de los que nos han gobernado, que no les hemos interesado y no les interesamos. Son indolentes con el problema ajeno, con el drama ellos también son nuestros hermanos. Ahora aquí hay políticos que han robado mares, fortunas, como que van a vivir 1000 años, como que van a ser dinosaurios. No, hombre, sea un poco más humano. Hay miles de paisanos que también son nuestros hermanos y puede compartir algo con ellos. Yo estudié en México, aquí jamás hubiese sido profesional en Honduras, e incluso soy víctima de estar en Honduras con mi descubrimiento mundial, que no, imagínense, el viceministro me trató los delincuentes ahí en el ministerio y después me fue a sabotear en el Congreso de forma maleducada. Los diputados quedaron ardidos, sumamente enojados, porque él llamó al vicepresidente y me saboteó. En el momento que voy a presentarme, salió de manera chusma y me quitó la palabra y se llevó el vicepresidente y quedaron molestos. ¿Y qué es lo que busco yo? Solo ser un servidor del pueblo hondureño. Busco que tampoco haya otros paisanos y sean víctimas como yo fui. Yo me fui como mojado con mis títulos de maestro, educación primaria y maestro. Me fui rodando. Si yo hubiese tenido problemas, que gracias a Dios me protegió, a mí no me vuelven a ver en nada. Y como mi familia, mi madre me traía para acá y me la jugué. Ahí hay oportunidades en esos países. Es más, aquí vienen y dicen que quieren horas de trabajo porque los estudiantes para que trabajen, pero un estudiante le ponen una materia a las 10, le ponen otra a la 1, le ponen otra a las 7 y otra a las 9 de la noche, ese estudiante no puede estudiar. Allá son jornadas en esos países y hay una gran apertura para la educación y para las oportunidades. Ahora, estamos hablando de la responsabilidad de los gobiernos, de los políticos, pero el pueblo también tiene responsabilidad, doctor. Por ejemplo, a mí me impresiona que acá no hay trabajo en este país. Acá en Honduras no hay trabajo. Pero los cafetaleros nos llaman cuando es el periodo de corte, nos llaman acá al canal y nos dicen, ocupamos tantos cortadores. Vengan acá, se les va a dar desayuno, almuerzo, cena y se les va a pagar algún dinerito. Vénganse en familia para que a todos se les va a pagar por igual. Y si vienen 3 miembros de una familia, 4 miembros de una familia, van a sacar un buen dinerito a la semana. Pero nadie va a cortar. Miremos bien, yo ando en esos lugares y el resultado es que va a dormir en el suelo. Pésima comida y un pago que el pago totalmente no es.
pues es demasiado poco, ni siquiera el salario mínimo alcanzan. Entonces, porque en Estados Unidos no ocurre eso, porque los paisanos en Estados Unidos incluso hacen sobrevivir la economía en Honduras con la remesa. Allá esa gente, porque sus honorarios son más justos y entonces hay más oportunidad, porque yo no voy a ir a trabajar, Alan, para solo dar mi lomo y quedar sin nada, no voy. Pero ¿por qué el salvadoreño sí viene? ¿Por qué el nicaragüense sí viene? Sí, son ya otras costumbres. Bueno, yo le dije anteriormente que fue en manos de salvadoreños que Honduras logró ser el granero de Centroamérica. ¿Ah, sí? Sí, en manos de ellos, capital salvadoreño. Sí, ahí es el punto más importante, que no han podido establecer un equilibrio. Los políticos no van preparados para, la mayor parte de ellos, van porque les fue mal, se meten ahí a la política, ahí la hacen, ¿verdad? En la mayoría, no todos. Ok, doctor, qué gusto platicar con usted esta noche, espero verlo pronto y poder ampliar sobre estos temas, a ver cómo evolucionan acá en el país. Es un gusto. Bueno, Alan, gracias porque me invitó gratuitamente al programa, ¿verdad? Y gracias a Edgar Amado López y a todo el staff del canal. Es que, mire, ¿sabe qué pasa? Que estas cosas hay que tomarnos un tiempo para poder abordarlas. Y si a usted le cierran las puertas, porque les molesta, bueno, si ya lo sacaron del Congreso. Sí. Lo sacaron del Congreso. Acá no tenemos ninguna restricción, doctor. Usted vio, platicó acá con Esdras Amado López, todos acá, usted nos conoce. Es la apertura nuestra, porque tenemos que aportar a la patria. ¿Me entiende? Y ojalá sí, los apoyen en sus aspiraciones presidenciales, porque ustedes ya días también vienen abogando por mejores condiciones de vida en el país, en el canal. Yo siempre miro este canal porque me gusta la veracidad con que tratan las cosas y yo les deseo muy buena suerte a todos ustedes. Gracias, doctor. Bueno. Mucho gusto. Doctor Elías Ramos, hoy acá en Voces de un Diálogo. Espero que les haya servido de mucho hoy su exposición en el programa, para que usted tenga claro el panorama que tiene que ver con el tema de la ganadería, la producción agrícola y todos estos problemas que tenemos de producción acá en el país. Le deseo a Luis Rodríguez al frente de la producción, el ingeniero Anaíes está encargado de la coproducción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso.